Sientes a veces unas emociones tan fuertes que quieres escapártelas, quieres reprimir, quieres evadirlas. Te cuesta tolerar las emociones de tus hijos y no sabes qué hacer con ellas. Sabes a veces que estás sintiendo algo, pero no le sabes, no puedes darle un nombre. Te encuentras a veces a reaccionar, a explotar, a hacer cosas que no sabes de dónde vienen. Bueno, hoy hablaremos justamente de esto, las emociones. Estaremos hablando de todo, de por qué nos ocurre que las evitamos, por qué no podemos tolerar a nuestros hijos, qué podemos hacer al propósito, de dónde vienen ciertos comportamientos. Soy Rafi Hutchinson, coach de familia. En este canal hablamos de relaciones y las emociones y su manejo son la base de unas relaciones sanas. Y hoy me acompaña a Luisandra Mendoza, que también es coach de familia y mucho más. Entonces, Luisandra, por favor, preséntate. Hola, gracias Rafi, hola comunidad. Mi nombre es Luisandra Mendoza, soy mamá de dos adolescentes, educadora, family coach y junto con Rafi difundimos el mensaje de las relaciones sanas y el disfrute de los vínculos desde un lugar de paz y conexión emocional. Fantástico, Gracias fantástico. por esta invitación. Y un placer. Y este es un experimento, la primera vez que ofrezco algo así. Cuéntame al final si es algo que quieren, de lo que quieren más y compartan también aquí abajo todas sus reflexiones y que le están surgiendo escuchando este video. Empezamos, lancémonos. ¿Por qué nos cuesta tanto conectar con nuestras emociones? Ay, es una pregunta que me hago todo el tiempo. Y yo también. Luisandra, cuéntame, Luisandra. Bueno, desde mi propia experiencia, Rafi, y acompañando a familias, me doy cuenta que nos cuesta conectar con nuestras emociones porque en nuestros primeros años de vida o venimos arrastrando de nuestra propia historia el hecho de que no fuimos acompañados cuando estábamos transitando esas emociones intensas. Entonces, reconocer nuestras emociones en la adultez requiere de habilidades que no siempre desarrollamos en nuestra infancia. Recordemos que los primeros años de vida em, son como esa base en cuanto a las creencias que va formando el ser humano, de cómo transitar la vida, de cómo relacionarse, de su percepción del mundo. Y si nuestra experiencia humana, personal, tuvo que ver con, no me acompañaron cuando estaba transitando emociones muy intensas, o reprimieron mis emociones con mensajes tipo como, porque vas a llorar. Ah, y vas a llorar por eso. O, y es que te equivocaste y te vas a molestar. No tienes derecho a molestarte porque tú te equivocaste. O no pasa nada, vamos, sigue adelante. O hay otras personas como pasándola peor. Trata de verle el lado positivo a esto. Si desde ese lugar fuimos acompañados, evidentemente la interpretación que pudimos haber hecho de las emociones es que algunas son buenas, otras son malas, de que incomoda sentir ciertas cosas y que es mejor callar, esconder, reprimir ciertas cositas para o evitar conflictos o generar incomodidad en el entorno. Entonces, de allí viene mucho ese issue tan grande de ¿por qué me cuesta conectar con mis emociones? Sí, sí. Y Mira, es que, una pequeña anécdota que me vino a la mente mientras tú estabas hablando. Una de las cosas que mi mamá decía siempre era siempre fuerte. Y lo repitió wow, tanto a mí y a mi hija, y las personas que conocen este canal saben de la historia de nuestra hija que eligió el contacto cero, que nuestra hija se lo tatuó. Se tatuó wow, siempre fuerte. Ahora, yo entiendo de dónde venía lo que decía mi mamá con su experiencia, ¿no? Hija de la guerra y todo eso. Lo que pasa era siempre fuerte a cuesta de sentir, sentir nuestras totalmente. emociones. Y yo viví, crecí en un contexto donde no se expresaban las emociones. La única que sí que mi mamá se permitía expresar era el enojo. Entonces yo fui una mamá muy enojona también, porque era la única emoción Emoción. que se
se permitía, no necesariamente se toleraba, pero ahí yo la veía, por lo menos veía como que hacían la gente con su enojo. Em, Claro, en claro, tu cambio, experiencia fue ver a tu mamá en este caso enojada y ella se permitía expresar ese enojo, entonces tú entendiste también que el enojo, a pesar de que no es placentero, sí tenías el permiso de comunicarlo y sí, expresarlo. y muchas veces su enojo se manifestaba a través de juicio hacia las personas. ¿Ok? Entonces, eso era una manera, y yo entonces le tenía miedo al juicio de mi mamá, pero luego al juicio de todo el mundo, entonces ahí aún más reprimía lo que sentía o lo que necesitaba decir o expresar porque tenía el juicio. Es toda una cadena, ¿no? Es súper interesante. Y dijiste algo antes que decías, alguna de las frases que se le dice a las personas cuando manifiestan sus emociones. No es para Y te vas a poner, tanto, ajá, que para eso va a ocurrir, hay una razón para eso, esa positividad tóxica. A mí me ujú. encanta la Yo, psicología yo positiva, yo la usé pero mucho. sí, yo Esa también. esa posibilidad, positividad tóxica fue mi pan de cada día por años, Rafi. Que Años. Era como el yo medio de también. supervivencia, sí. Sí, y la usé muchísimo con nuestra hija, que no era lo que necesitaba en ese momento. Ella la necesitaba validación de sus emociones y yo no sabía cómo tolerar y cómo validar sus emociones. Sostener, Y sí. la cosa es que la psicología positiva no tiene nada que ver con con la positividad tóxica. Y la positividad tóxica es eso, ¿no? Es no permitir todas las otras emociones que no sean consideradas positivas. Y una de las razones por la que hacemos eso es justamente porque nos cuesta tolerar nosotros esa emoción de la otra persona. No sabemos qué hacer con eso y nos provoca dentro de nosotros una incomodidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de resolver, de solucionar, de darle la frasita que le haga sentir mejor para nosotros sentirnos mejor. Sí, Rafi, sabes que bueno, viendo mi propia historia, educándome en lo emocional, permitiéndome reconocer, haciendo como todo este entrenamiento, ¿no? Porque ha sido como un proceso de reeducación en cuanto a cómo transito, manejo, gestiono mis emociones, acompaño a mis hijas en sus emociones. Me doy cuenta. Recuerdo cuando yo hice una certificación hace años atrás de masaje infantil. Mm, Yo me certifiqué como educadora de masaje infantil para enseñarle a los papás una serie de movimientos para que masajearan a sus bebés como una herramienta para fortalecer el vínculo, ujú, porque difundíamos el mensaje de, a través de la piel, del contacto físico, se fortalece el apego. Y recuerdo, una de las cosas que nosotros enseñamos a los papás es que si el niño llora, como una señal de rechazo, o sea, de incomodidad, paramos el masaje, mm, ¿ok? Porque le enseñamos a los papás en esa clase, en ese curso, a leer las señales que sus hijos emiten que pueden estar comunicando algo. El llanto es una de las cosas que nosotros no nos enseñaron a sostener. mm, Evidentemente, las emociones no es una cosa que yo enseño. Las emociones y la gestión emocional y la inteligencia emocional, más allá de la teoría, se aprende desde el vínculo. Es decir, yo aprendo a gestionar mis emociones, yo nombro mis emociones, yo soy capaz de ser consciente de mis emociones, yo reconozco mis emociones. Si vi en esos vínculos primarios a que mi gente alrededor, mis vínculos más significativos, nombraban sus emociones, transitaban de forma saludable sus emociones. O sea, no fue que no es de sentarse a dar una clase sobre cómo se gestiona, no, sino es desde lo que yo vi, desde ese vínculo que se estableció, de cómo yo aprendo a transitar mis propias emociones. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, que además lo hice consciente, fue en esa certificación sobre el llanto. Porque ¿qué pasa cuando naturalmente tú tienes un bebé llorando? Tú agarras el bebé y nada más.
instintivamente, porque como es incómodo, porque tenemos asociado el llanto a incomodidad Ujú. y no queremos que el otro esté incómodo y además nos incomoda que el otro esté incómodo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tratamos de callar el llanto. El llanto es una manifestación de una emoción, de una situación, de una dolencia, de una pérdida, de un malestar físico, o sea, puede significar muchas cosas, un Y dolor en además, un llanto en un bebé en solo un bebé. tiene eso para comunicarse. Exactamente, solo tiene sonrisa, llanto, contacto visual y gestos. Esas son las formas en cómo se comunica un bebé. ¿Qué hacemos nosotros los adultos? Automáticamente agarramos y empezamos a menear o mecer, y como queriendo ya aplacar ese llanto. Sí. Y nos pasa mucho también en la adultez o con los niños ya cuando dejaron de ser bebés, el hecho de que ves al otro y entonces lo quieres conectar es con, ya, no, lo que tú dices, la positividad tóxica, ¿no? Pero es que mira que, pero no veas esto medio mal, ve lo bueno, pero hay otra gente que lo está pasando peor, pero busca la solución, pero con eso, un mensaje que yo escuché mucho en mi niñez, decía, con ponerte así, eran las palabras literal que decía mi papá, con ponerte así no vas a lograr nada, Mm. hay que solucionar. Entonces, claro, ¿qué interpretó la Luisa Niña? Con ponerse así no vamos a solucionar nada, hay que solucionar. Me callo ese llanto, me trago esa emoción que es incómoda, que además es incómoda para el que llora y es incómoda para el otro, porque no la sabe sostener, porque desde que nuestros hijos están bebés estamos acostumbrados, o lo que es lo común es querer callar el llanto. Sí. El llanto como una manifestación de duelo, de tristeza, de incomodidad, como una de las manifestaciones. Hay Sí. muchas más manifestaciones de las emociones. Es el cuerpo queriendo hablar en lo que el interior transita, porque además es impresionante cómo el cuerpo tan sabio emana estas señales. Sí. Yo soy una, Rafi, que bueno, ustedes que me están conociendo, a mí se me ponen los cachetes o las mejillas, no sé cómo se le diga en tu país, rojas. Hay algo que se llama, no sé, Rafi, si tú me has visto en esa situación, hay algo que se llama eritema púdico, de pudor. Ajá. Ajá. Y es como una manifestación externa del cuerpo ante ciertas situaciones. El flujo sanguíneo como que aumenta la velocidad y los vasos se te dilatan. Entonces, las personas que tenemos esta condición de eritema púdico, por lo menos en mí se manifiesta que comienzo a ponerme, a enrojecerme Ujú. en las mejillas, por el mentón, se me Mm. baja hacia el cuello y se me extiende en el pecho. Wow. Claro, cuando yo era joven, cuando era un adolescente, yo estudiaba literalmente en la universidad y mi común denominador de mi vestimenta era justamente la que cargo hoy, un cuello Ajá. tortuga, Ajá. porque con eso trataba de ocultar lo que mi cuerpo estaba tratando de expresar. Y lo que mi cuerpo estaba tratando de expresar en ese momento o cuando me suceden cosas así, normalmente es cuando yo me siento muy observada. De hecho, cuando comienzo una conferencia, una charla, un taller con un grupo nuevo donde no conozco a la gente, que la gente me está observando, ese temor de ser juzgada, Ujú. esa vulnerabilidad que se mueve en mí, porque además está muy ligado a la vulnerabilidad, Sí. mi cuerpo responde de esa manera. Entonces, ¿está mal? No, es simplemente una manifestación del cuerpo que cuando lo entendí, antes me tapaba, ahora lo hablo. Al comenzar una charla que siento que me estoy poniendo así, la gente no dice nada, pero yo lo veo en la cara y antes de que ellos empiecen a decirme, está bien, no sé qué, yo hago un chiste de eso, les digo, no me pasa nada, tranquilo, no hace falta buscar el extintor, ya se me va a pasar automáticamente, Rafi, cuando expreso lo que me está pasando, ya la emoción baja. Y esa es la magia de poder conocer tus emociones y nombrarlas, transitarlas, ser consciente de ellas, de Sí. darte cuenta que las emociones llegan es para comunicarte algo. Sí. Pero claro, es muy complejo sostener eso, porque no se nos enseña. Absolutamente. Y sabes que has usado una palabra que me hizo clic. Vulnerabilidad. Expresar nuestras emociones nos hace vulnerable. Y hemos crecido, nuestra sociedad dice que ser vulnerable es la peor cosa que puede hacer. Es de débiles. En Débiles. cambio,
Es mucho más difícil mostrarse vulnerables que reprimir las emociones y ser siempre fuerte, como decía mi mamá. Entonces es abrazar, empezar a ver la vulnerabilidad con ojos distintos, no como un signo o una señal de debilidad, sino como demostrar que estamos conectados con nosotros mismos, que no nos importa lo que piensan los demás, además, que es otra cosa que nos bloquea muchísimo cuando se trata Es un de trabajo muy fuerte. expresar nuestras emociones. Sí, mira que en mi mundo, a mí me gusta, Rafi, bueno, como yo soy educadora y educadora, yo estudié educación para chiquitos. Entonces, claro, mi ser maestra está como muy impregnado en mí. Y aunque yo trabajo, la mayoría de las personas que yo acompaño son papás y maestros. Yo trabajo con adultos, pero yo soy muy de usar material concreto, porque además yo soy muy Mm, visual, ¿no? Eso me quedó después de toda la parte de mi aprendizaje de pedagogía. Entonces yo tengo elementos como que son muy comunes en mis espacios y yo uso la lupa. ujú, La lupa porque yo siento que nosotros muchas veces vemos las emociones así con lupa. ajá. No con lupa de curiosidad de quiero entenderte y te veo de cerquita. No, 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 no. no, no. Sino más bien como con juicio, como con culpa, como con eso de persecución, ¿sabes? Así como Sí, cuando el detective está persiguiendo algo, no para comprenderlo, sino para satanizarlo, para culparlo, para castigarlo. Y muchas veces nosotros crecimos sentimos que como que había una lupa encima de nosotros y que, ajá, estás triste. Si lloras te voy a dar más duro para que llores más. ajá, uff. Lo he ¿Cuántas dicho, veces? yo lo he dicho centenares de veces a mis hijos. Lo escuché, me lo dijeron, y yo pensé, bueno, eso se dice, ¿no? Eso es como se crían los hijos. Así es, porque yo lo escuché así, así es y así lo hago. Entonces, claro, si vas a llorar, si lloras te doy más duro, me trago el llanto para que no me dé más duro y al final esa manifestación natural que el cuerpo emana para transitar la tristeza, la rabia, porque además el llanto se comunica, es una forma de comunicación que puede estar relacionada a muchas emociones, me trago ese llanto y al final el llanto tragado es la emoción reprimida. Entonces Así. claro, nos cuesta conectar, nos cuesta sostener. Es muy complejo por eso, porque estamos acostumbrados a callar, a negar, porque tenemos mucho miedo al juicio externo. Si yo digo lo que siento, si yo me siento vulnerable, si yo me pongo roja y la gente se va a reír de mí y qué va a pensar, porque además entonces empieza la mente, ah, sí, no, pero esta va a dar una conferencia y se siente vulnerable. Significa que la mente nos puede jugar muy sucio, significa que no te vas a ver profesional, que la gente va a creer que tú vas a inventar, que no te sientes segura con el contenido, ¿sabes? Y es cuando no, pero es un tránsito, ¿no? Es un camino el hecho de poder llegar a este lugar, Rafi, Es un proceso, de es un proceso. abrazar las Y hacerse emociones. consciente de que eso es, que quizás no estamos conectados con nuestras emociones es el primer paso, porque a veces vivimos sin darnos ni cuenta, ni siquiera darnos cuenta. Y es Claro, interesante porque yo siento que una de las razones para la que toda esta explosión de las redes sociales tiene que ver con eso, porque es una distracción y una evasión a conectarnos con nosotros, por un lado. Por otro, nuestros hijos, quizás adolescentes que no encuentran, no tienen ese vínculo con sus padres, que no se sienten validados, que no tienen conexión emocionales, piensan que la van a encontrar en otro espacio. Y entonces, la verdad que es tan importante hoy día hacernos conscientes de todo esto, porque puede significar vida o muerte, hasta vida o muerte, yo siento, en ciertos total. casos. Fíjate que tú dices, hablas de los adolescentes y es tal cual lo que pasa en la adolescencia. Yo empiezo a sentirme escuchado, validado, empatizado y comprendido por mi grupo de amigos porque está viviendo lo mismo que yo. Como yo me siento escuchado ahí, como yo puedo decir lo que siento y pienso, y ellos como están viviendo lo mismo, nos sentimos identificados, yo siento que pertenezco y yo me voy con ellos, porque si yo estoy con mis papás y yo expreso lo que siento, ¿qué pasa? Los adultos tendemos a juzgar.
Muchas veces porque se nos olvida que ya también fuimos adolescentes y que pasamos por eso. Estamos criando desde esa adultez o desde ese adultocentrismo de la expectativa de que tienes que ser maduro porque ya eres grande. Ujú. Y dejamos de lado esa Sí, escucha, esa empatía, esa comprensión, ese lugar seguro que nuestros hijos necesitan. Y por eso sí, muchas veces comienzan a alejarse. absolutamente. Y aquí quiero mencionar ese libro que ya mencioné otras veces, que es Regreso al vínculo familiar, donde justamente se habla de eso, de que como si no hay vínculo entre padres e hijos, si los padres no son ese puerto seguro donde los hijos pueden ir a abrirse y se siente escuchado y validado, los buscan afuera. Sin embargo, los otros hijos también son adultos en construcción, todavía también tienen sus temas, no tienen, en los grupos de pares no siempre se encuentra esa pertenencia, se aprende a encajar. Entonces, otra vez se tienen que poner máscaras, se tienen que reprimir cierta cosa. Em, en cambio, como es natural que los hijos exploren y se empiezan a relacionarse con el mundo externo, pero los padres necesitan ser todavía ese puerto seguro, donde hay ese vínculo, donde los hijos pueden volver a decir, me equivoqué, me siento así, ocurrió eso, y no se sienten juzgados, criticados, rechazados por expresar cómo se sienten. Claro, Rafi, para que un hijo logre eso, logre poder reconocer a lo mejor que se equivocó, que cometió un error, cómo se siente, debió primero ese hijo vernos a nosotros, los adultos, decir Absolutamente. y expresar cómo nos sentíamos, reconocer cuando nos hemos equivocado. Pero si somos papás que quizás pues nos cuesta, porque a su vez es que es una cadena, porque a su vez no vimos papás que reconocían su error, que no conectaban con sus emociones, que ojo, es natural. Unas generaciones, como tú dices, mi mamá fue una mamá posguerra o de guerra, entonces, claro, para poder sobrevivir, no se daban el permiso de sentir, No, porque si no, me quedo en el sentir y no conecto con el coraje que necesito para poder salir de esta situación. Entonces, absolutamente. el costo emocional, mental y vincular es muy alto cuando yo estoy desconectado. A mí o sea, obviamente que tú sientes como luz, porque por ejemplo, Rafi, tú, yo lo he vivido, logramos transitar un camino para la conexión. Debimos pasar por la desconexión y ahora podemos ver la diferencia y por eso hacemos lo que hacemos, porque le decimos a las personas, miren, yo pasé por lo mismo. Y, pero creo que no es necesario y por eso lo hacemos, el hecho de que no necesitamos que los chicos pasen por la desconexión para poder estar conectados. Lo natural es vivir en conexión, lo natural es tener, aunque sea retador, obviamente, porque los vínculos siempre traen conflictos, eh, aunque sea natural, aunque sea difícil, pues lo natural es esto. O sea, lo natural es sentir, darte el permiso y que no tengas que pasar por una historia dura de desconexión para buscar conectar. Sí. Y Si es que logras llegar al momento de la conciencia de quiero estar conectado o quiero vivir diferente o quiero tener sí. una relación diferente, porque habrá gente que no tiene esa experiencia, quizás. No, no. Y lo que dijiste que ese es lo natural, porque las emociones son naturales, son parte de Total, nosotros. Escuché una vez una persona decir que los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Y necesitamos estar conectados. En cambio, muchos de nosotros están vivimos de acá por arriba y totalmente efectivamente. desconectados de nuestras emociones y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo. Porque es eso, nos Pero, hablan a través pero de las sensaciones físicas. total, y es que es maravilloso, por eso yo te decía y hace rato conecté con esto del eritema púdico, porque qué lindo es poder reconocer, porque el cuerpo siempre habla, Rafi, y, y mientras más callamos, hacemos silencio, y mientras más desconectados estamos, el cuerpo va a intentar hablar más duro, Sí, va, o sea, va a gritar. Al final, cuando se manifiesta en forma de grito es porque ya quizás llegó la enfermedad. Pero al comienzo se comienza a manifestar desde la sudoración de las manos, desde la sudoración corporal, desde el eritema de Luisa,
desde desde el movimiento que me cuesta controlar en la pierna porque estoy sentado y me cuesta, desde el me como las uñas, tengo esta necesidad de comerme las uñas, desde me achurro el pelo porque a lo mejor estoy nervioso, tengo ansiedad, desde la pancita que siento esas mariposas o que me da ganas de ir al baño y antes de ese acontecimiento fui al baño 3 veces. Ese es el cuerpo hablando de las emociones y es Sí, natural. Y es sí. natural. Entonces, Y, qué y lindo es es poder sí. reconocer eso. Y es interesante porque hay un libro buenísimo, el mito del normal de Gabor Maté. Todos esos libros que menciono los voy a poner acá en la descripción, así no se pierde nada, donde él justamente dice, y ya muchos psicólogos y muchos neurocientíficos dicen que las emociones reprimidas son la causa de muchos malestares, de muchas enfermedades, de muchas dolencias físicas. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando hacer algo al propósito? Antes no se sabía Claro, esto. Rafi. Lo que pasa es que también, fíjate que justo cuando hablaba de las manifestaciones y cuando hablamos de las manifestaciones de la enfermedad, cuando ya es que la enfermedad emerge como una manifestación, ¿qué nos quedamos haciendo naturalmente? Poniendo la curita o tomándome la pastilla para curar la enfermedad o quitándole la mano a lo que no te comas las uñas y no nos detenemos a profundizar en la causa. Eso Absolutamente. que vemos, esa manifestación física que vemos, llámese me como las uñas, eritema púdico, sudoración, enfermedad, síntoma, dolor de cabeza, esa es la punta del iceberg. Eso es lo que observamos, Sí. que está tratando de comunicarse. Si toda esa manifestación física tiene una impresión de emoción, o de interpretación del mundo, lo más lógico o la invitación que hacemos Rafa y yo es no te quedes viendo la punta del iceberg o tomándote la pastillita o queriendo que el otro no se come las uñas o que no se churre el pelo o que no se meta las cosas a la boca o que no mueva involuntariamente. Es que está tratando de decirte esto y ve a la raíz para que encuentres entonces la sanación verdadera o la comprensión de tu mundo interior. Y yo siento más y más que, bueno, primero sabemos ya que las emociones vienen a comunicarnos algo, una necesidad que tenemos, pero yo siento que es para protegernos. Todas Ujú. las emociones están ahí para nuestro bienestar, para protegernos de algo, que sean las más cómodas y tolerables a las más difíciles y dolorosas. Em, Tú creaste una herramienta de la que hablamos después, pero eh, ahí ya estás describiendo lo que quieren decirnos algunas de las emociones. Cuéntanos. Mira, Rafi, las emociones, tal cual, el mensaje que se esconde detrás de la emoción es lo que está como oculto debajo. Si vamos al ejemplo del iceberg, Ujú, la manifestación física, o lo que veo como en apariencia, es lo que observo, es lo que está en evidencia, ¿ok? Es lo que es la señal con la que la emoción se comunica. Pero el mensaje requiere de mayor como mirada curiosa, como de mayor exploración, como de mayor pausa para sí. detenerme y decir, ok, ¿qué me está tratando? ¿Por qué me están sudando las manos? ¿Por qué tengo el eritema púdico? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué será que tengo gastritis? ¿Por qué? Ajá. Entonces, eso es como literal ponernos el traje de buzo y bajar debajo de la superficie y decir, ok, ¿qué hay aquí? Y abajo de esa superficie puede estar ese mundo emocional tratando de decirnos algo. Requiere de calma, requiere de silencio, Uf. es decir, requiere como de apagar y tratar de, para descubrir el mensaje, requiere de que como que nos pongamos un poquito esto que tú dices Entrar de en constantemente nosotros. entrar en nosotros y quizás vernos sin tanto juicio, Rafi, o sea, como que Ujú. reconocer, porque justo ahí donde más sentimos incomodidad es que algo está pasando y tratando de comunicarnos. Entonces, para descifrar ese mensaje es importante detenernos, dejar de hacer, para estar con nosotros. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Porque a lo mejor la gente, esto puede sonar chino o en otro idioma para una persona que no entiende. Ajá, Ujú. pero ¿cómo hago para estar conmigo? ¿Cómo hago para escuchar el mensaje? Te comparto, Rafi, lo que yo hago y a lo mejor tú puedes compartir lo que tú haces. Cuando hay una emoción, o sea, cuando yo siento,
evidentemente esto es como un entrenamiento, es como una reeducación, ¿no? Entonces, claro, cuando ya se activan muchas cosas, una de las maneras en como la que yo me conecto empiezo, ajá, ¿qué es lo que está pasando? Es respirar. Me detengo literal y empiezo como a respirar de forma consciente, ¿ok? No respirar, porque respirar siempre estamos respirando, mientras Ujú, estamos vivos, pero es respirar de forma consciente y es como una herramienta natural que tenemos, que no necesitamos de nada de afuera, sino que está con nosotros, para volver aquí y ahora. Y en la medida que yo hago esto, vuelvo aquí y puedo entonces empezar como a observar qué está a mi alrededor, como para empezar a ese sistema nervioso que está quizás en lo que no ha pasado o en lo que pasó, como empezar a aterrizarlo aquí al momento presente y ahí empezarme a decir, ¿qué siento? ¿Por qué será? ¿O desde cuándo me siento así? ¿Cómo se está manifestando? ¿Qué siento? ¿Cómo se llamará? ¿Qué siento en mi cuerpo? Y empiezo a respirar y a respirar. Y en la medida en que bajas la revolución y te detienes y esto puede ser tan sencillo y tan retador, porque a lo ujú. mejor es sencillo para quienes ya practicamos esto, Sí, pero también puede exacto. ser retador para el que no, pero puede ser como el simple gesto de si estás en tu lugar de trabajo, irte al baño, ¿sabes? Y como empezar a respirar como para buscar ese momento de calma, porque es en el momento de calma cuando viene la claridad de tu poder descubrir qué es lo que está pasando adentro. Y entonces los mensajes de las emociones están muy recubiertos o vienen a comunicarnos cuáles son nuestros valores, qué es importante para nosotros. Por lo menos el enojo se activa cuando a lo mejor hay una situación de injusticia, si es que para ti la justicia es importante. O sea, por ejemplo, si tú ves algo que para ti es como inaceptable, puede ser que hubo irrespeto, significa que para ti tu valor es el respeto. A lo mejor viste algún abuso, significa que para ti es importante el respeto, el amor, la conexión. Si tuviste una injusticia y eso te generó enojo, significa que para ti el valor es, ay, te gustan las cosas justas. Entonces, fíjate que en esas emociones puedes ir descubriendo tus valores, puedes ir descubriendo lo que es importante para ti. Y en la medida en que tú descubres y escuchas el mensaje que está detrás de esa emoción, que también puede ser, se está activando una emoción, está habiendo como un signo físico muy persistente y te detienes, quizás puedes descubrir que tienes mucho tiempo tapando algo, callando algo, Ujú. guardándote algo que necesitas comunicar y que a lo mejor para evitar conflictos no has comunicado. Y en la medida en que más lo guardas, más lo reprimes, más lo escondes, más lo callas, más crece dentro de ti. A lo mejor vienes pensando desde hace mucho tiempo un mismo patrón o una misma idea de la que no te has hecho cargo y está allí en bucle y eso entonces genera ansiedad, angustia, preocupación. ¿Qué pasa con esa preocupación? Con esa angustia te está diciendo que tienes que resolver esa idea que a lo mejor tienes años o meses dándole vuelta en tu cabeza y de la que no te has hecho cargo. Entonces, estos son los maravillosos mensajes que pudiésemos descubrir debajo de esa superficie, debajo de esos signos, debajo de esas manifestaciones físicas y que están muy conectadas con nuestras experiencias, con la forma en cómo transitamos el mundo, están muy ligadas a nuestros pensamientos, de nuestras interpretaciones, de nuestras creencias. A veces asumimos cosas y pensamos cosas del otro, no aclaramos, no preguntamos y me quedo yo con la idea de lo que yo creo, que el otro piensa, que el otro dijo, que a lo mejor es un cuento que me echo en mi cabeza y eso activa quizás el enojo, la tristeza, el rechazo. No tiene nada que ver con el otro. A lo mejor todo lo hubieses resuelto con una pregunta que aclarara, pero no te atreviste a transitarla, no te atreviste a hacerla, te echaste un cuento en tu cabeza y eso activó automáticamente un rechazo, una predisposición, Entonces, Sí. eh, esto, este ejercicio interesante en el que, bueno, me desvío un poco, pero que puede comenzar con me detengo y respiro, nos puede llevar a un universo de cosas a través de las cuales la Y vida eso nos está hablando. eso de detenerse es tan importante. Yo hice un video
sobre la diferencia entre reaccionar y responder. Y somos tan reactivos en nuestro día a día porque algo ocurre, nos provoca una emoción, pero como no sabemos qué hacer con eso, ¡prum! Inmediatamente reaccionamos y herimos a otras personas o hacemos algo que de las que luego nos arrepentimos Y después se desencadena en culpa. y luego se desencadena la culpa y luego pero la otra persona ha sido herida, pero luego no podemos ser vulnerables y pedir perdón. Entonces está todo, Reconocer. todo conectado. En cambio, una vez que empezamos pasito por pasito, porque como dices tú, es un proceso y si nunca lo hemos hecho, toma tiempo. Al principio solamente notar lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y quizás a empezar a esa respiración que nos permite de no reaccionar inmediatamente. Total, Ese es el total. primer No, paso y si empezamos a hacer eso, ya es una conquista. conquistado. Sí, mira, nos conectamos con la misma palabra. Para mí es una conquista, también es como una gran victoria. Tú has hablado de tres elementos que yo, bueno, que como dije antes, en mi mundo tienen un objeto concreto. Tú dijiste, pienso algo, se desencadena una emoción y al final termino reaccionando y esa reacción termina en desencadenando otra emoción, pero como tengo miedo a la vulnerabilidad, no acciono, no aclaro, al final me desconecto, me alejo del otro por toda una maraña de emociones, pensamientos, acciones. El respirar, eso que estamos compartiendo aquí, el detenerme y hacerme consciente y hacerme preguntas curiosas sin juicio, que Un además es otro juicio. elemento muy clave, es decir, en aceptación, porque además lo que se mueve en la emoción es humana, es natural, no es ni buena ni mala, es natural, o sea, es Es lo humano. que es. Es lo que es como tu cuerpo, tu psique, tu corazón transita esta situación. Entonces, verlo emerger, nada más, en aceptación profunda, ya eso, de lo que tú dijiste, una conquista. Entonces, cuando te detienes a hacer eso, pasa algo maravilloso, que es que empieza a elevarte la conciencia sobre lo que sientes, sobre lo que piensas o cómo estás interpretando esa situación de tus pensamientos y te haces consciente de lo que accionaste, lo que decidiste hacer. Mira. Entonces, yo a lo mejor pensé que el otro está enojado porque yo dije, esta maraña de cuento que puede ser yo asumí desde la razón, eso me llevó a sentirme, por ejemplo, enojado, activó el enojo y entonces yo dejé en visto. Me mandaron un mensaje y yo no respondí porque yo me siento enojado, porque yo pienso que tú no sé qué, no sé qué, yo reacciono de cierta manera. O yo grité, o yo dije unas cosas súper hirientes que no quería decirlas, pero como estoy tan enojado porque pienso que tú y no aclaré, se me salieron los gritos y dije unas cosas de las cuales me siento arrepentida. Pero cuando tú te detienes desde la respiración, elevas ese nivel de conciencia para poner en orden estas tres cositas. Cuando estas tres cositas las puedes ver como aquí, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, así estoy actuando, le traen una claridad al Ujú. mundo interior, que es cuando ya puedes decir, oh, wow, con razón me ha pasado esto, con razón actúo así, claro, porque, claro, y entonces empiezas a comprender tu mundo interior, empiezas a comprender tu historia, Rafa. Y es ahí cuando empiezas a ser más consciente de tu vida Y por y eso te das cuenta. que es tan importante explorar, ser curiosos también sobre de dónde viene ese pensamiento, ese patrón de reacción, de dónde viene esa necesidad de reprimir mis emociones para no incomodar a los demás, de dónde, y no es para buscar culpables. Porque yo si pienso cómo crecieron mis padres y lo que recibieron en su propia crianza, han hecho milagros los cambios que han hecho. Lo que pasa es que la humanidad está en evolución, entonces ahora me toca a mí hacer milagros para no repetir la misma cosa que tristemente repetí por mucho tiempo
pero sí se está, la autoconciencia, la autorreflexión ayuda a cambiar eso. Entonces, A ir sanar, atrás total. para luego poder ir adelante de forma distinta. Adelante. Sí, Totalmente, Rafi. Yo en creo nuestras creo, no relaciones. estoy convencida que esto sana. El hecho de elevar la conciencia, nombrar lo que sentimos, hacernos conscientes de qué cuento me estoy echando, esto nos sana. Sana, lo podemos usar a favor para fortalecer nuestros vínculos. Al final, todos intrínsecamente queremos vínculos más sanos. Todos queremos sentir bienestar en nuestras relaciones. No hay nadie que no quiera sentir bienestar en sus relaciones, pero estamos tan heridos, hay tantas conversaciones incómodas que no nos atrevemos a tener, hay tantas emociones incómodas que no nos atrevemos a nombrar, a reconocer, a abrazar, no sabemos cómo expresar desde un lugar de no juicio, no sabemos cómo ser curiosos sin juzgar, porque además hay dos tipos de curiosidades. Siempre que yo digo que comparto esto con las familias que acompaño, con los maestros, les digo, quiero que tengan una mirada curiosa. Les invito a tener una mirada curiosa, que en mi mundo, yo les digo, vamos todos a ponernos los lentes amarillos de la mirada curiosa. Pero no es una mirada curiosa que va a interrogar al otro para curiosear, para juzgarlo. No, 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 no se Desde el trata de esa. chisme, desde el chisme. Exacto. No se trata de curiosear desde esa manera, se trata de curiosear desde la compasión, desde la comprensión de, cuéntame más. ¿Y qué estarás sintiendo? ¿Y por qué? ¿Y qué crees tú? ¿Y qué necesitas de mí? No para juzgarte, sino para decir, bueno, esto es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero no desde un lugar ni de culpa, ni de juicio, ni de rechazo, ni de, ay, pero es que te sientes así por, no, ay, ya va. Mira, esto está en vivo, espérate un momentito. Cuente, Ya va, me tocaron el timbre, Rafi, espérate un momento. Ah, no, ya, resuelto. Ay, perdón, qué resuelto. vergüenza. Resuelto. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, es eso, ¿no? La curiosidad para querer entender mejor. Y para estar abiertos, yo siento que también estar abierto a lo que viene, porque es bonito decir a nuestros hijos, bueno, me puedes contar todo, pero luego, ¿y si te cuenta todo? Y es incómodo y te da miedo, te asusta, porque quizás te estás contando de situaciones peligrosas, situaciones, pero es Incómoda. así, incómoda. Es así donde como padres podemos crecer en ese vínculo, ser ese puerto seguro para nuestros E, hijos. e inclusive manifestar eso. Esto que me estás contando, Me me da está, miedo, eh, me me da asusta. miedo. Sí, pero aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a ver qué necesitas de mí, cómo, o sea, y atrevernos a mostrarnos. Pasa es que es por supuesto complejo cuando tampoco tuvimos ese patrón de referencia de me abro con mis papás, No. cómo abrirle la puerta al otro. Sí, si yo no tuve esa puerta abierta, ¿sabes? Yo, Creemos que sentir miedo y sentir ese susto de esto que me estás contando me sobrepasa, o no sé cómo procesarlo, o no sé qué decirte. Tal cual, comienza por eso, decir, no sé qué decirte, mi amor, quizás esto nunca me lo imaginé que lo conversaríamos, pero cuéntame, estoy. Y comunicar ese esfuerzo que podemos hacer de no, o sea, estoy tratando, quiero no juzgarte, o sea, estoy intentando que esto que me estés diciendo nos haga estar más cerca. sí. Y es, otra vez, yo hice un vídeo sobre la brecha generacional, ¿no? Yo creo que estos últimos 20 30 años, ha visto un cambio tan grande entre los patrones familiares y relacionales con las que han crecido nuestros padres, con los que hemos crecido nosotros y lo que ahora quieren nuestros hijos, porque se están adaptando ellos mismos a una nueva estilo de vida y nos piden eso, nos pide poder venir a nosotros y expresar cómo se sienten sin ser juzgados, poder ser sí mismos y buscar su vida, su identidad sin que se le imponga desde la familia lo que tienen que ser, cómo tienen que vivir su vida. Y por eso yo creo que hay un poco de roce, Ah, ¿cómo te dicen? Entre Rose, no sé, entre las nuevas generaciones y la vieja, porque
ellos, los jóvenes, quizá por el hecho que nunca hemos contado nuestra historia, no saben de dónde vienen cierta manera de ser, de vivir. Y nosotros padres a veces nos sentimos amenazados, nos sentimos juzgados, nos sentimos bajo ataque en vez de mirar con curiosidad, ¿qué quieren decirme? ¿Qué quiere mi hijo? ¿Cree que necesita de mí de verdad? Porque no necesitan todos los juguetes. Ahora estamos en época de Navidad y hay toda la tienda que tiene todo un departamento de juguetes. No necesitan todas esas cosas nuestros hijos, pero sí que necesitan unos padres que puedan estar ahí para ellos, que puedan es compartir, respetarlos, escucharlos, permitirlos, Observarlos. por permitirlos crecer en su interés, no solamente de aquí para arriba, sino todo, de aquí y de aquí y nuestra alma. Entonces, mira, Ujú. ¿cómo podemos ayudar? Bueno, primero ya tú diste unas pautas de cómo conectarnos nosotros con nuestras emociones, pero ¿cómo podemos hacerlo para poder también acompañar a nuestros hijos en su em, viaje en las emociones? Contenerlos cuando lo necesita, validar cuando lo necesita. Sí. Mira, creo profundamente, Rafi, compartimos, yo comparto, tú compartes por tus redes cosas que podemos hacer, ¿sí? Y eso es muy válido, porque de hecho lo hacemos desde nuestra experiencia de yo hice esto y me ha funcionado, ¿sí? Sin embargo, no, cuando estamos en este proceso de acompañar emocionalmente a los hijos desde un lugar de mayor escucha, mayor conciencia, mayor cercanía, primero, que las cosas que hacemos no sean como una carrera de necesito hacer todo esto para que a lo mejor mi hijo no crezca con las heridas que yo crecí. O Ujú. necesito, no, porque tiene que salir genuino, porque no son cosas que hacemos, ¿ok? Todo sana o vamos mejorando o podemos acompañar es desde el lugar desde donde lo hacemos, desde el vínculo que establecemos y desde la persona que somos, más allá de las cosas que hacemos. O sea, es como bajar un poquito la necesidad de hacer y subimos el valor del ser. Del ser, ¿Ok? sí, Del ser. ¿Ok? Porque sí, nuestros hijos y nosotros necesitamos que nuestros padres hicieran cosas, es decir, validaran, escucharan, eso es hacer, pero ese hacer es muy desde el ser. Es decir, es muy desde el estar, es muy desde la disposición, es muy sí. desde la presencia, no por cosas que yo hago para lograr algo. Muchas veces los papás nos preguntan, o los maestros, en mi caso, ¿qué tengo que hacer para que el niño se porte bien? Entonces ahí vamos, no es las cosas que tienes que hacer, es el lugar desde donde te estás vinculando y el tipo de relación que estás construyendo. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos en el tránsito de sus emociones? Y bueno, hay cosas que yo pudiese compartir que podemos ser, incluso recursos que podemos tomar en cuenta, pero también partir mucho de desde qué lugar estoy yo vinculándome. Creo firmemente, Rafi, que todos los seres humanos nacimos y estamos diseñados para brindar eso que necesitamos para tener un vínculo más seguro y un apego más saludable. Es decir, fuimos dotados naturalmente con eso. Y yo lo veo muy tangible en los sentidos. Lo veo muy tangible en las palabras que podemos pronunciar o en las palabras hirientes que podemos omitir Ujú, o en los silencios que hace falta hacer para escuchar al otro. Fíjate que ya hablé de quizás el sentido del gusto, lo que está ubicado aquí en la boca, para hablar quizás más nutritivamente o callar y hacer más silencio con aquello o que hace daño o simplemente callar para escuchar más. Entonces escucho, observo, observo lo que me está diciendo mi hijo, observo la situación, observo cuando se detona, observo cuando se altera, observo cuando quizás ansioso, y entonces tengo como una mirada curiosa de qué me estará tratando de decir.
se activó cuando esto, trato de hilar las situaciones, trato de comprender el mensaje. Entonces, fíjate que he hablado de, entonces, palabra o silencio, escucha, observación, cómo abrazo, cómo me acerco, cómo uso la piel para conectar, cómo a lo mejor, y el abrazo, si es un adolescente, quizás es más retador, porque creemos que a los adolescentes no les gusta el abrazo, parte de la etapa, parte del me alejo para encontrarme, pero Ujú. también cómo está esa caricia al cuerpo o al alma del otro, que se puede manifestar en una notita, en una presencia, en un estoy aquí, en un con mamá puedes hablar, he notado esto, necesitas algo, en qué te puedo ayudar. Entonces, fíjate que no son cosas que hago, sino más bien es la persona en la que me puedo o en la que la vida me está invitando a convertirme si es que yo quiero tener un vínculo más saludable, un apego más seguro, un lugar más cómodo de cercanía y de conexión. Y puedo Entonces, agregar una cosita, porque mientras estabas claro, hablando, me vino a la mente que las emociones son un lenguaje. Y cuando empezamos a aprender un idioma nuevo, no sabemos tener una conversación con un nativo de ese idioma. ay, qué belleza Lo que esta analogía que estás ¿qué dando. hacemos? Empezamos a aprender palabritas. Y por ejemplo, una cosa es empezar a reconocer las emociones y nombrarlas. Las emociones no son frases largas. No son, reconocer si estamos expresando una emoción o un pensamiento. Si yo digo, yo siento que me está faltando de respeto a esa persona, no es una emoción, eso es pensamiento. La Claro, emoción yo es una pienso que me palabra. está faltando, ajá, que me Sí, está y estoy leyendo un libro súper interesante que solo está en inglés, que se llama Constructive Wallowing, sobre justamente aprender a aceptar sin juicio las emociones y vivirlas para transitarlas. Y dice, si tú, esa frase que dice, yo siento que me está faltando de respeto, o y siento que esa es una situación muy peligrosa, puedes sustituir siento con pienso, entonces es un pensamiento. Si- Eso que siento que me está faltando de respeto, yo me siento poco valorada, irrespeta por ejemplo, o poco valorado. poco valorada o de irrespetada. Entonces ahí no puedes sustituir yo pienso Exacto, y irrespetada. ahí sí es la emoción, porque se puede Sí, resumir en una palabra. una Me palabra. siento abusada, me Yo siento... siento que esa es una situación peligrosa, eso me da miedo. Yo siento Ujú, miedo hacia esa situación. Entonces ya situación. empezar a observarse y a aprender las primeras palabras de ese nuevo lenguaje. Y además, me encanta ese ejemplo que has dado, porque cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma o está aprendiendo en eso, las palabras van a salir quizás no conjugadas de la mejor manera y a lo mejor no estamos todavía pronunciando bien y todavía cometemos esos errores y forma parte del entrenamiento y del aprendizaje. Y es volver a intentar para seguir perfeccionando o mejorando ese Exacto. Y vocabulario emocional. para poder llegar a hablar ese idioma hace falta mucha práctica y mucha autocompasión y paciencia con uno mismo. No lo vamos a hacer perfecto la primera. Si yo estoy Y estudiando, comenzar. yo estoy estudiando holandés, lo he estado haciendo con Duolingo desde hace 3 años y todavía no sé tener una conversación con una persona y muchas veces vuelvo atrás, empiezo otra vez de como que si fuera ya principiante para repetir ciertas cosas y es un proceso pero nuestros hijos nos pueden ayudar en eso, porque ellos tienen todas Yo las creo emociones que, ahí. y de hecho, son los hijos la invitación más latente que la vida nos da o nos pone de frente para esto, para aprender, porque además eso que tanto nos cuesta es una invitación de la vida a
voltéate a verte a ti, reconoce, ve tu historia y ve qué hacemos con eso. Y fíjate que como, es que me ha encantado el ejemplo que has dado, porque así como dices, bueno, comienzo con las primeras palabras y me alejo de la ilusión de la perfección, también comenzamos desde lo más cotidiano, es decir, Sí, comenzamos desde las palabras más sencillas, desde lo más cercano. Y, y es como desde lo más, si lo ubicamos en las emociones, sería como de las emociones más básicas para poder llegar a nombrar emociones quizás más complejas o más elaboradas o más, comenzamos por lo más básico. Comenzamos por el miedo, comenzamos por la tristeza, comenzamos por el enojo, comenzamos por la amenaza, por la, quizás la sabes, el frustración, asco, por la frustración, por esas que son bien básicas y de la cual se desprenden muchas emociones, muchas, porque además son muchas emociones que existen, que te pueden inclusive permitir profundizar más en ti, en tus valores, sí. en lo que, en el mensaje que te vienen a dar, pero comenzar por lo más básico, no tener como que salir, o sea, o poner ese miedo aparte de conectar con la emoción y transitar el miedo desde, ok, ¿cómo es que esto se nombra? Y cómo me siento y qué siente mi cuerpo y qué me estará tratando de decir y cómo lo voy a transitar y cómo lo voy a, Y eso ¿sabes? que acabas de decir, el paso, el primero es darnos cuenta que estamos sintiendo algo y cómo lo sentimos en nuestro cuerpo. Y el segundo, entonces ya darnos una palmadita y reconocer y celebrar cuando de no darnos cuenta de nada, empezamos a darnos cuenta que estamos sintiendo una emoción. Algo. Y dónde se manifiesta en mi cuerpo. Y el segundo paso es, ¿qué quieres decirme? Total, ¿Qué total. es la Y ya necesidad entonces, detrás de eso? esa sería la otra conquista súper gigante. Y ya Sí, después nos otra vamos a, palmadita por supuesto, multinivel. y ya después nos vamos a la acción, pero ya después de haber pasado el proceso de reconocer que hay algo que se mueve en mí. Es un viaje maravilloso, Rafi. Yo cada vez acompaño, cada vez que acompañamos, y seguramente tú también lo vives, nos damos cuenta que los papás, yo me doy cuenta que los papás y los maestros, como somos producto de esta historia donde no nos hablaron de emociones, donde solo se permitía quizás el enojo, donde quizás no había reconocimiento de la vergüenza o Ujú. ¿sabes? Me siento culpable porque hice esto y me equivoqué y no sé, hablaban de tan abiertamente porque le conectaba a otras generaciones, le costaba conectar con esa vulnerabilidad. Cada vez que yo noto eso, veo la necesidad latente de que tengamos herramientas sencillas y concretas para poder eso, abrir este tipo de conversaciones, conectar y empezar el trabajo poquito a poco. A veces los papás sentimos como un gran miedo de, sabes, el mundo está tan acelerado, nuestros ritmos son tan complejos que quizás sanarse y también requiere de una inversión grande. Y la terapia, mucha gente, y por eso se aloja en la inteligencia artificial y hace consulta porque es algo más accesible. Pero comenzar por algo sencillo siempre será la puerta de entrada para conectar. Y los hijos son esa invitación, los hijos son una de esas invitaciones de la vida a sanar, a conectar, porque una vez que nombramos lo que sentimos, nos comprendemos por dentro. Sí, y tú has creado algo maravilloso justamente para Sí, eso. sí, Cuéntanos. te conté hace unos días y qué lindo poder tener la oportunidad de compartirlo por aquí. He creado un kit para papás, pensando, fíjate, como inspirada o desde el deseo de, no quiero que la gente pase por lo que yo pasé, porque la Luisa niña reprimió Ujú. mucho, cayó mucho para evitar conflictos y pensó que el silencio y complacer a los demás y callar cosas le iba a evitar, ¿sabes? Dolor. Y al final lo que hizo fue desconectarme de mí. Entonces no quisiera, o sea, como te dije, no es necesario pasar por la desconexión para querer conectar. Pensando en eso, en compartir mi historia, inspirada en la infancia, porque la infancia pues merece, nuestras generaciones merecen unos adultos más saludables y pensando en esta necesidad que los papás tienen de tener herramientas concretas, Ujú. nació esta semana
este kit de emociones. Se llama Buenísimo. Mis emociones camino al corazón. Viene en esta Fantástico. bolsita, que además la bolsita es Es como súper de tela natural bonito. y que no te da Sí. miedo que meterla en la cartera que se te vaya a churrar una caja. Y adentro consigues un manual para el adulto para que tenga como información bien resumida de lo que hemos estado conversando aquí, los beneficios de educar emocionalmente, de conectar, de cómo hacerlo, de cómo hacer preguntas curiosas y un kit de tarjetas con Wow. emociones bien, bien aterrizadas para los niños. Comenzamos con las emociones básicas, alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, y ya después vienen emociones quizás que se desprenden un poquito más de eso, calma. Fíjate que una persona me dice, pero hambre es una emoción. No, no es una emoción, quizás, pero son sensaciones que muchas veces quizás ya hasta ignoramos y nos cuesta identificar y nombrar. A lo Y, mejor reacciono con un grito y lo que tengo es un cansancio o un hambre que me tiene frustrado y y entonces mira, es una sensación corporal. es Sí, es interesante una que lo sensación dice, corporal. porque en nuestra familia tenemos nuestro hijo mediano y mi suegra. Los Ajá, dos que cuando se ponen, que tienen hambre, se ponen súper irritables. Ahora, nuestro niño, hijo mediano, nos dimos cuenta cuando era un niño, entonces le ayudamos a darse cuenta a él y también yo como mamá siempre me llevaba a un snack en mi, en mi bolsita porque sabía que cuando le daba hambre se ponía irritable y insoportable. Pero mi suegra, sus hijos empezaron a ayudarle a ella misma a responsabilizarse por eso y a darse cuenta. Y ella también ahora en su bolsa siempre se lleva algo porque si le pega el hambre que está fuera de casa y no encuentra inmediatamente dónde comer, tiene algo para... Entonces es cierto, saciar el eso. hambre no es una emoción, pero se puede transformar Pero es una, y manifestar en otra. exacto, desencadena emociones, pero que el origen es el hambre. Entonces, claro, qué lindo es que podamos a través de conversaciones muy cercanas, muy de juego, muy curiosas, pero no para juzgar, sino para acompañar y conocer al otro, s- mostrarle estas tarjeticas a los chicos. Además, están pensadas o inspiradas en la primera infancia, porque yo soy maestra de chiquitos, ¿no? Esa es como mi formación base, que además estimulan el proceso de lectoescritura porque tienen la palabra acá, están todas relacionadas como con un color, que por lo general es el color que a nivel pedagógico relacionamos las emociones, pero además por detrás tienen una descripción sencilla de Mm. lo que se manifiesta en el cuerpo y cómo se siente el cuerpo cuando transita por esta emoción. Entonces, estas tarjetitas, este kit de tarjetas fue diseñado inspirada en la infancia pensando en papás, maestros, terapeutas que deseen acompañar a los chicos, a la infancia que tienen alrededor, desde un lugar diferente, de Mm. estas características que dijimos del ser, Rafi, desde la observación, desde la escucha, desde el respeto, desde la validación, desde la conexión interior. Y usarlas no para imponer emociones, no es para decir, ah, es que yo creo que tú estás alegre, o no para sacárselas si el niño está en medio de un desborde emocional, es que tú estás enojado y hay que... No, 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 no. no, no. Esto es como para desde un lugar de juego, de vamos en el carro, mamá hoy se sintió enojada. Ustedes saben, me sentí y darme a mí el permiso de compartir mis propias emociones o a lo mejor estando en la noche en la cama con tu chiquito, hacer el recuento del día y preguntarle, ¿y qué sentiste hoy? ¿Qué emociones? Y a lo mejor sí le cuesta sacar las tarjetitas y con cuál te sentiste identificado y a lo mejor nos damos cuenta, que es muy natural, que tuvimos muchas emociones en el día, porque a lo mejor me sentí con rabia, pero en algún momento estuve alegre porque fui al parque y en otro momento me sentí triste porque me caí y entonces esto abre una infinidad de conversaciones y de momentos de conexión tan lindos que podemos Y tener con dijiste algo nuestros hijos. bonito, compartir cómo nos sentimos nosotros también, porque no Totalmente, Rafa, necesitamos estar siempre fuerte, como decía mi mamá. totalmente. Ni yo puedo con todo. Cuando tú compartiste eso, me conecté con algo que yo me decía mucho, yo puedo con todo. Sí. Yo puedo con todo y qué exigentes somos. Entonces, mis emociones camino al corazón nace con esta intención, Rafi, de dar una herramienta concreta a los papás, a los maestros para el aula,
que además les permite a los maestros, desde un lugar de no juicio, quizás evaluar situaciones retadoras en el aula y decir, bueno, esto sucedió, ¿qué creen que estaba sintiendo fulanito? A lo mejor Sí, se comparte y a lo mejor abrir la conversación. ¿Y tú estabas sintiendo eso? Y por eso reaccionaste así. Y que pudiésemos hacer la próxima vez. Fíjate que todas estas miradas curiosas están muy centradas en oportunidades, en crecimiento, en nuevas elecciones. y No es desarrollar que la tú hiciste, empatía. tú Desarrollarla, pues, totalmente, porque los niños no nacen con la empatía, es una de esas cosas que se aprende, pero se aprende totalmente, si alguien, hay alguien alrededor tuyo que que la modela y que que la te ayuda, te manifiesta. acompaña. Igual que la habilidad de nombrar las emociones. Lo logramos desarrollar, Rafi, es si tenemos una persona al lado que es capaz de nombrar sus propias emociones y nos ayuda a nosotros a conectar con lo que sentimos para ponerle un nombre a eso. Y una vez que lo hacemos, logramos comprendernos en lo interno. Entonces, estas tarjetitas preciosas que además se están estrenando, están disponibles físicamente. El producto es para entrega física, están disponibles ahorita Ok, en Panamá solamente y la consiguen. Si entran a mi cuenta de Instagram, ahí hay un carrito en la bio, hay un carrito donde automáticamente ahí pueden hacer el pago. O si tienen mayor curiosidad sobre las tarjetitas, pueden escribirme al correo ujú, electrónico que lo podemos dejar acá o ver en mi página web o simplemente mandarme un DM y decirme, bueno, quiero las tarjetitas, ¿cómo hacemos? fantástico. Em, no para imponer, para acompañar, no para juzgar, sino para validar, no para señalar, pero sí para conectar y darnos el permiso de abrir conversaciones muy lindas, en Qué donde a la bonito, vez qué estamos bonito. invitados nosotros a conectarnos con nuestro mundo interior. Y yo siento que ese trabajo es un trabajo, sí, tanto nos quejamos todo el tiempo de cómo está yendo el mundo, que hay tanta guerra, tanta violencia, y digo, pero si queremos que cambie algo, tenemos que cambiar nosotros. Y la violencia ocurre porque, y estoy pensando, todos los jefes de Estado que están involucrados en guerra, han sido creados con el estilo de crianza que hemos recibido nosotros. No está funcionando. Entonces, hagamos algo distinto y empieza desde las emociones, porque Totalmente. cuando empezamos a tolerar, a permitir, a entrar en nosotros para no reaccionar, sino responder, entonces nuestras relaciones cambian. Entonces, y es un efecto, es como cuando tiras una Dominó piedrita en un lago que empieza toda la a ola. expandirse. Sí, y así Totalmente, que Rafi. cualquier cosa que hacemos en nosotros es para el beneficio del mundo y de la humanidad. Así es, porque todos estamos conectados. Pues esta conversación me ha encantado. Siento que, perdón que en eso, algunos momentos To- mi conexión wifi creo que está un poco instable. Entonces ahora, por ejemplo, Luisandra se ha paralizado, pero Sí, nosotros, cuénteme si le gusta ya, este volví. estilo de tener conversaciones con personas que pueden enriquecer tanto lo que comparto yo en mi canal y entonces haré más. Pero gracias, Luisandra, por esta don que nos has dado, porque yo siempre Gracias. No aprendo. sé si ya me escuchas. Volví. Ahora sí te escucho ya. Ya te veo y te escucho. Te estás Ah, moviendo. ahora sí. Bueno, no, nada. Yo con mucha, yo con mucha gratitud simplemente y invitarle a las personas que escuchen esto, que si sienten que movió algo en su corazón o en su historia o se conectaron con algo de su propia vivencia, nada, lo compartan, porque la única manera de crecer juntos es compartiendo aquellas cosas que mueven y hacen bien a nuestro corazón. Gracias, gracias y ojalá nos veamos en otra conversación como esta. Gracias a todos los que Seguramente, han Rafi. seguido hasta el momento y compartan este video. Háganlo llegar a las personas que necesitan escucharlo. Nos vemos al próximo video.